Buenas tardes, yo soy la hermana Barbarita. Este es el primer video de 2 que quiero compartir con ustedes de los recuerdos míos de los días que yo pasé ministrando en las iglesias misiones del distrito latinoamericano de las Asambleas de Dios en los Estados Unidos de América. Este era el nombre correcto y completo en los artículos de incorporación. Yo tenía 23 años y mi compañera Rosa Martínez tenía 28 cuando comenzábamos a ministrar en distritos en forma de evangelistas. El distrito era vasto por casi todos los Estados Unidos. Había un tiempo cuando era todos los Estados Unidos y luego algunas iglesias que tenían los hermanos de Puerto Rico en el este, mayormente en Nueva York, se conocían como Spanish Eastern y nosotros como Latin American. Como era tan grande el distrito, estaba dividido en 4 conferencias que realmente funcionaban como los distritos ahora funcionan. Permítame pasar la cámara para que vean ustedes las vistas. Quiero decir que esta presentación está limitada primeramente a las transparencias. No son de fotos, películas, videos, audio, nada de esto. También está limitado a los días de la década de 1950. Con el permiso suyo, voy a cambiar la cámara. Yo soy la hermana sentado a su mano derecha. La hermana Rosa Martínez es la otra hermana. Usted nota que nosotros siempre vestíamos iguales. En aquellos días, más de 60 años pasados, en los Estados Unidos, había mucha discriminación. Mucha gente se refería a ella como mexicana, aunque tenía la 8ª parte sangre de indio navajo y nació, y sus padres también nacieron en los Estados Unidos. A mí me llamaban la americana o la gabacha o la bolía o la chicana, depende el lugar. Nosotros, para mostrar a la gente que éramos uno, que el ministerio era uno. Éramos 2, pero queríamos que la gente supiera que entre nosotros no había diferencia. No era líder y discípulo. No era maestra y discípulo. No era dueño y empleador. Éramos 2 ministros de la palabra de Dios. Llevábamos con nosotros a nuestros animalitos, nuestra casa remolque que usted acaba de ver, porque esta era la vida nuestra. No era una vacación por algunos meses.
algo que después íbamos a regresar a hacer otra cosa. Esta era nuestra vida. La oficina nuestra, Latin American District Council, en Los Tomases Drive, en Albuquerque, Nuevo México. A la hermana derecha, el hermano David Bazán, joven, que ahora tiene cumplidos 82 años. Y el hermano a su lado, el hermano José Girón, que entonces era secretario tesorero del Distrito Latinoamericano de las Asambleas de Dios en los Estados Unidos. El superintendente de nuestro distrito era el hermano Demetrio Bazán Sr., que se parece aquí con su esposa Nelly Bazán y una nieta, fuera de su casa en Albuquerque, Nuevo México, en 1954. Esta es otra foto del hermano Girón, tomado como 15 años después en otra casa remolque nuestra. A su lado su esposa, la hermana Ruth, una amiga mía. Nosotros tuvimos mucha comunión y cooperación con nuestros hermanos al otro lado de la frontera. Esta es una foto del hermano Orozco, Juan Orozco, que era entonces superintendente general de las Asambleas de Dios en la República Mexicana. Eran 4 conferencias. Por mucho tiempo, el hermano Josué Sánchez era superintendente de la conferencia de Texas, que después llegó a ser el distrito del Golfo. El sombrero era idea mía. El hermano no se viste así, pero yo soy muy juguetona. El superintendente de la Conferencia Central del Norte, el hermano Juan Martínez y su esposa. Esta foto fue tomado en la iglesia de Flint, Michigan. Latin American Assembly of God en Saginaw, Michigan. El pastor fue el hermano Neptalí Solís y su esposa Leonor. Cuando ellos fueron de Michigan a pastorear en Denver, nos invitaron a predicar un avivamiento allí y lo hicimos. Después de más años, cuando eran pastores en en Bakersfield, California, nos invitaron a dar un avivamiento allí también y lo hicimos. Esta es la iglesia más cerca en Michigan donde vivían mis padres, de modo que nosotros íbamos ahí por lo menos cada 2 años. Estos eran los pastores Ramón y Rosalí Martínez. Después, muchos otros que llegamos a conocer y amar
también como las hermanas Carmona, Victoria, por ejemplo, y Anita, su hermana menor. Otra foto, en esta aparece mi compañera también, la hermana Martínez. Esta es una iglesia, se llamaba The Light of the World Church. La congregación, por lo menos por 50 años, tengo tiempo de no ir ahora, la mitad de la congregación eran hermanos mexicanos y otros puertorriqueños, pero siempre lo llevaban muy bien. Estos hermanos, Rudy y Sarah Muñoz, pastoreaban una iglesia en Flint, Michigan. Pero no solo pastoreaban allí. En Michigan en aquellos días había muy poca gente que vivían allí todo el tiempo. Por supuesto, iban algunos durante la pizca, iban y se regresaban. Pero estos hermanos fueron a otro pueblo a comenzar una obra nueva. Al rato vamos a hablar de ello porque tiene algo de mucha importancia en el ministerio nuestro. Esta es la iglesia o parte de la iglesia que ellos pastoreaban en Flint, Michigan. En frente a la mano derecha es la hermana Martínez, esposa del superintendente de la conferencia. Mientras estábamos allí, participábamos en un servicio de dedicación de los niños. Esta foto está muy borrada, pero tiene gran significancia en la vida de nosotros. Esta es una casa muy antigua en Grand Rapids, Michigan. La casa tenía una sala muy grande y enseguida un comedor muy grande. Se abría y se podía sentar como 50 personas allí. La hermana era de la iglesia bautista, pero ofrecía su casa. Y los hermanos Muñoz iban allá. Venía bastante gente. Los que mejor pueden ver la foto, pueden ver que venían para una hora nueva bastante gente. Y muchos dijeron que habían aceptado al Señor como su Salvador. En esta ocasión nosotros compramos por la fe un carro nuevo. Es un Mercurio 1954 Light Blue Mercury que compramos por la fe porque éramos dos mujeres viajando en los Estados Unidos y en México y pensaba yo que necesitábamos un carro del cual se podía confiar. Y en esta foto el hermano Muñoz había dedicado este carro al servicio del Señor. Lo importante es de que al año regresábamos nosotros a una confraternidad. Confraternidad era una reunión de varias iglesias cercanas, excepto en Michigan, cercano podría ser 100, 150 millas. Al regresar un año después, estos hermanos se habían formado una iglesia completa y comenzaron a testificar. Gracias a esta campaña, yo, superintendente de la escuela dominical, acepté Cristo como mi Salvador, y yo, uno de los decanos, acepté Cristo, y etcétera, etcétera, etcétera. Es una de las iglesias que nosotros pensamos que, aunque no éramos únicamente responsables por el nacimiento de esta congregación, por lo menos Dios nos permitió gozar de tener una parte. Esta es una confraternidad en Indiana. Las iglesias en la sección allí eran Gary, Indiana,
algunos hermanos en el sur este de Wisconsin, hermanos de Illinois, y esta era una confraternidad. Había algunas iglesias allí pastoreadas por hermanos puertorriqueños. La iglesia se llamaba Iglesia de Dios Pentecostal. Es un movimiento que tiene sus oficinas en Puerto Rico. En aquellos días, por un periodo de 2 años, ellos pensaban unirse con las asambleas de Dios. Y tenemos a los hermanos Mercado, y creo este es el hermano Martín Alvarado y su familia. Y íbamos a todas estas iglesias y nos gustaba mucho. Por fin, no se unieron con nosotros los hermanos. Entendí que la diferencia que tenían tenía que ver con una propiedad en Puerto Rico que era un instituto bíblico o algo así, pero durante estos años que se estaban uniendo, estábamos nosotros con ellos y ellos con nosotros, y hasta la fecha esta iglesia existe. Conozco a algunos hermanos, ahora son mucho más grandes ellos. Todas sus iglesias son en español, pero están aquí mucho, que ahora vivo en el oeste, en California, en los Estados Unidos. Ellos tienen muchas iglesias cercanas, son todavía amigos míos, tienen iglesias en las islas del Caribe, México, Centro y Suramérica, etc. Este era otro de los hermanos de esta sección. En esta iglesia, primeramente en esta parte del país, nota usted la diferencia, nota siempre una estufa o calentón muy grande de leña o carbón. En algunos se ve la gente con sus trajes, con sus abrigos. Aquí parece que está bastante caliente la iglesia. Algo de esta congregación aquí que me gustó mucho. Estos hermanos son conocidos por alabar al Señor fuertemente y frecuentemente. Y la hermana Martínez siempre fue una predicadora que animaba mucho y había mucho amén, gloria a Dios, aleluya, adelante hermana, etc. Vino el pastor a mí y me dijo que él estaba conmigo por parte de toda la iglesia, que ellos querían que yo supiera, porque mi ministerio, aunque estoy predicando o sea lo que sea, está siempre enseñando la Biblia profundamente. Y me dijeron, hermana, queremos que usted nos perdona por no hablar y adorar al Señor cuando usted está predicando, porque no queremos perder ni una sola palabra. Muy amables estos hermanos, y también una generosidad que se ve en pocas iglesias. Nosotros, como teníamos nuestra casita, entregábamos una lista de la comida que necesitábamos y no sabíamos a quién le iba a tocar qué, y siempre decíamos como papas o carne o fruta, y era por supuesto por toda la semana. Estos hermanos traían bolsas llenas y dijeron, estos son para 2 días, volveremos en 2 días para que nos dé otra lista. Muy generosas con todos los ministros, estos hermanos tan amables. Esta, si no me equivoco, es una congregación mexicana en la área de Illinois. Esta es la iglesia, a ver si lo puedo
hacer un poco más claro, la iglesia es la iglesia Jerusalén en Chicago, Illinois. Los pastores Delia y Lorenzo Mora, que ahora ella está aquí en California, vive cerca ah, de yo, cerca de mí. Esta es una iglesia que dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Esta congregación es una parte, algunos de los líderes de esta iglesia en Joliet, Illinois. Veo embajadores de Cristo y estoy viendo que se falta la T en la palabra Cristo. Noto que eran unos minutos antes de las 7 y creo que eran los hermanos que habían llegado antes de la campaña. Ya ve esta ancianita que está sentada sin sonrisa adelante. Muy interesante su historia. Tenía 3 o 4 hijas. Tenían como 15, 16, 17, 18 años. Y ellas habían venido noche tras noche y se habían entregado al Señor. Ella se enojó y había llegado una noche y las iba a sacar con las greñas. Pero entró a la puerta. Ya había comenzado el servicio, entró a la puerta, vio dónde eran las hijas, iba hacia ellas y el poder de Dios le golpeó, se cayó y cuando se levantó no estaba hablando ni español ni inglés. Dios hizo grandes cosas en esta iglesia, aunque era en tiempo frío. Este es uno de los remolques. Este era 14 pies de largo, incluyendo el trailer hitch. Ahora pasamos a la conferencia, que ahora es Distrito Central. Seguramente ustedes han oído de Chama. Chama es el campestre donde todos íbamos cuando éramos un solo distrito. Todo mundo iba a Chama. Por supuesto, era parte de la conferencia, ahora Distrito Central, y también sus negocios y servicios de conferencia se hacían aquí. Este era el tabernáculo. Ahora es un lugar muy grande. En los primeros días, nuestro remolque era el único trailer o camper que había en todo el lugar. Todo eran carpas o cabinas. Pero la última vez que yo estuve, parecía ser un KOA o un parque exclusivamente para turistas o remolques, pues ahora que los hermanos que son muchos y más bendecidos. Este es el río que pasaba por el campestre en Chama. A su mano izquierda ve en el agua, pero cerca de la ribera del río, la mano izquierda, está una persona, se le puede dar la idea de la fuerza y el tamaño de este río. El campamento tenía una noria, un pozo para sacar agua. Pero en el campamento había también muchos excusados afuera. Y la gente, incluyéndome a mí, temíamos que quizá los servicios de los excusados en la tierra, en alguna forma u otra,
había llegado a las aguas en la Noria, que se llamaba allá, y preferíamos nosotros depender de la pureza del agua en el río. El río corría con tanta fuerza que se podría pescar o bautizar, nadar o jugar en el agua, aunque era muy frío y muy difícil para pararse uno por la fuerza del movimiento del río. Pasando unos cuantos metros o pies de allí, el agua era suficientemente puro para tomar, y tan fresco y tan sabroso. El hermano Kenzie Savage y su esposa, éramos en aquellos días 3 que nos llamaban mexicanos, pero otros nos consideraban americanos. Era el hermano H.C. Ball, Enrique Ball, el fundador del distrito, el hermano Savage y yo. Después que fue tomado esta foto, el hermano hizo otra parte delante de un porche, delante de la puerta, y después del campamento, algunos pastores tenían que regresar a sus casas, a su iglesia, pero el hermano estaba con Latin American Bible Institute en Isleta, Texas, y nosotros éramos evangelistas. Había aquellos que trabajaban en las varias oficinas distritales y conferenciales, y quedábamos, los hermanos pescaban trucha y las hermanas preparaban, y este es uno de los lugares donde muchos de nosotros nos juntábamos por varios días después del campamento cada año, que siempre era durante el 4 de julio, y comíamos de trucha y tirábamos los huesos de la trucha y quedaban donde se caían. Algo cerca del río tenían su cabina. Este hermano Martínez llegó a ser un amigo muy fino nuestro. La primera vez que yo vi una guitarra con 12 cuerdas, el hermano cantaba un canto que decía: no quiero ofender jamás a mi rey, no quiero ofender jamás a mi rey, no quiero ofender jamás a mi rey, jamás a mi rey, no quiero ofender, etc. Este fue Albuquerque, Nuevo México. Nuestras oficinas distritales estaban ahí. Había otra iglesia también. Cuando el hermano me invitó a predicar allí, dijo: los jefes, la mayoría van a la otra iglesia, excepto en mi congregación tengo el hermano Jamarillo, que era el líder del departamento de escuelas dominicales. Después va a ver que este mismo hermano va a otra iglesia en el estado de Utah, y como se hacían tantos pastores, nos invitaban que fuéramos allí también a predicar una campaña. Así, porque éramos nosotros evangelistas, el distrito era tan vasto, tan grande, y era necesario que nosotros fuéramos a todas las reuniones, porque éramos evangelistas y teníamos que tener contacto con los pastores y etcétera. Yo también era secretaria tesorera del departamento de evangelistas, y tenía que estar en todo el distrito, y es la razón que tengo conocimiento de las distintas partes del distrito que ahora son en sí distritos ya.
Esta es la congregación del hermano en Albuquerque. Este fino hermano ya le había enseñado, parado enfrente de las oficinas distritales, el hermano David Bazán. Este es su hermano mayor, un hermano que hoy tiene cumplido 84 años, un año más que yo, el hermano Demetrio Bazán Jr., su esposa Bernice, y creo la primera hija que el Señor les dio. Este fue en Las Cruces, Nuevo México. Habíamos estado en Houston, Texas. En aquellos días había, bueno, por un tiempo había 3 iglesias, ahora mucho más. Ahora una hermana ahí me dijo que son tantas secciones en la misma ciudad de Houston, que cuando ella va a una reunión seccional, no ve ni a los miembros de su propia familia que van a otras iglesias en la misma ciudad porque hay más secciones. Ellos nos habían regalado un televisor. Por supuesto, había reglas de lo que era correcto entre pastores y evangelistas en cuanto a ofrendas y diezmos y muchas otras consideraciones, y siempre nosotros guardábamos estos acuerdos con mucho cuidado. Y yo les dije a alguien, no, si va a ofrecer algún regalo tan grande, porque pocos teníamos televisores hace más de 60 años, y dice, no, lo tiene que ofrecer a sus pastores. Pero sus pastores, José y Maya Cantú, habían dicho, no, ofrécelos a mis amigas, la hermana Barbarita y la hermana Rosita. Y así que llegábamos a la iglesia aquí en Las Cruces, Nuevo México, con un televisor. En Houston había como 2 o 3 canales en el televisor, pero llegamos aquí, no había nada más nieve. Yo paraba encima de mi carro, alzaba la antena con la mano y alcanzábamos un poco de las noticias. Muchos recuerdos preciosos. El hermano Perales y Reina, si recuerdo bien. Y otros hermanos también en el estado de Colorado y han pastoreado a varias iglesias allí. Y una de las congregaciones que ellos pastoreaban. Estoy tratando de recordar cuál iglesia es esta. A ver si la próxima me da alguna idea. El hermano González. El hermano es tan precioso. Como unos 15 años después de tomar esta foto, estaba en el Instituto Bíblico en el sur de California, y un hijo de él, grande y casado, vino a entregarse al Señor. Llamó a este hermano González y el hermano se puso a agradecer al Señor con tanta urgencia que su hijo no le podía hablar y dijo, papá, estoy pagando mucho por este llamado de teléfono que es de larga distancia. Deje por favor de hablar en lenguas y déjame contarle lo que me ha pasado. Pero no fue así. Otros pastores que estuvieron en no solo una, pero muchas iglesias en el distrito central. ¿Se recuerda el hermano Martínez que tocaba la guitarra de
12 cuerdas. Este es el hermano menor de él. Esta foto fue tomada en Fruta, Colorado. Este hermano tiene un pequeño defecto en un pie. Siendo el pueblo pequeño, no había trabajo para él. La iglesia era pequeña, hermosa, buena gente, pero pequeña. Y era necesario que la hermana buscara trabajo en una lavandería. El remolque siempre estaba estacionado al lado de la iglesia o la casa pastoral. Y una mañana Rosa y yo fuimos allá y vimos al hermano trabajando, limpiando la cocina, haciendo algún trabajo con escoba y otra vez limpiando otra vez la cocina, siempre mirando su reloj. A las 10 en punto nos dijo: hermanas, vamos a sentar y tomar café. Es el descanso de mi esposa en la lavandería. Ya que ella está descansando de su trabajo, yo también me puedo descansar. Una dedicación al ministerio, traiga lo que traiga las circunstancias. No falta de ver esto en nuestros hermanos tan amados y tan dedicados a la obra de Dios. Y esta era la congregación de ellos en Colorado. Las transparencias dice que esta es la iglesia tercera en Denver, pero mi memoria me dice que era la iglesia cuarta. El hermano me dijo que cuando estábamos cerca de la iglesia de él, que viniéramos a predicarle un avivamiento. Y lo hicimos. Y quedamos en la sección de Denver por 6 meses. Varias iglesias, creo la última vez que estaba ahí, bueno, en los 60 o 50 eran 4 iglesias, pero ya llegaron a ser muchos más. Este hermano, bueno, las iglesias ahí fuimos a Greeley, Colorado, 2 iglesias en Wyoming. Fuimos a Cheyenne y después fuimos a otra iglesia cerca de Cheyenne. La temperatura era menos 20 Fahrenheit. Vivíamos en este remolque pequeño de 14 pies y la gente pensábamos que estábamos muriendo de frío, pero tan pequeño era, muy caliente, con un calentón eléctrico muy pequeño. Si alguien hubiera quitado, había desenchufado, no sé qué hubiera pasado. Pero aquel hermano también abrió una obra en Rock River, Wyoming. Eran 10 familias que venían cada noche. Este era diciembre e enero. Eran 10 familias que venían 40 millas y parte de la carretera era hielo. Cada noche por 2 semanas. La última noche de la campaña, le dije al pastor, tenemos que bautizar antes del servicio para que estén bien para salir en este frío después del servicio. Al año o 2 fuimos a aquella iglesia y esta era la congregación. La mayor parte había conocido al Señor en la campaña y por supuesto el mucho trabajo de nuestro pastor Ramírez allá, parte de la congregación de Rock River,
Wyoming. Esta es la iglesia de Rawlins, Wyoming, con el pastor y su familia afuera. Un hermano que era condiscípulo de la hermana Rosa, el hermano David Guajardo, estuvo más o menos en Nebraska por allí cuando nosotros pasamos, y su esposa, creo su nombre es Elisa. Estuve con él trabajando en LABI en la fuente juntos por un año más o menos, el tiempo que estuvimos allí los dos. El hermano es de México, si no me equivoco, de Monterrey. Otra congregación. En las transparencias no puse todos los detalles porque jamás se me ocurría que a los 60 y pico años iba a querer presentar algo como esto y no toda la información estaba. Yo pensaba que nunca iba a olvidarlo. Otra cosa, sé que algunas de estas fotos no son muy claras. Primeramente, ahora en el digital tomamos una foto e inmediatamente sabemos si está bueno o no. Pero en aquellos días no se sabía hasta después de llevarlo a sacar, y como evangelistas muchas veces era 1,000, 2,000 millas más allá hasta saber si era buena la foto o no. Y dije yo entre mí, al presentar delante de la congregación, igualmente, aunque no sale igual de bien en este video, dije yo, si alguien conoció al Señor en una de estas iglesias, o se casó allí, o su papá fue ministro, o alguien fue llamado a ir a LABI de una congregación, aunque no sea muy perfecta la foto, ¿sabe qué? Yo lo voy a poner. No le voy a robar de la oportunidad de gozar de estas memorias mías. Espero que ustedes comprendan y perdonen mis imperfecciones. En Salt Lake City, Utah, una iglesia ya de grande y bien hecha por ser aquellos días, el pastor Néstor Bazán, su esposa y 2 de sus hijas, tuvimos una campaña ahí increíble. Ellos oraron por un mes antes. Allí tuvimos tanta gente cayendo bajo el poder del Espíritu Santo que tuvimos que inventar nuevas maneras de tratar con ellos. Una campaña tremenda allí con nuestro hermano. Creo que fue el mismo hermano Girón que pasó por allí cuando estábamos allí y me trajo un libro. El hermano era muy intelectual, le amaba los libros. Este libro era en español, se llamaba El Avivamiento que Necesitábamos. Y me dio el libro y todavía creo que lo tengo. Y mi compañera con la esposa del hermano Néstor. Una hermana Fajardo que era pastora en aquellas partes y muy buena predicadora, muy popular entre el concilio misionero femenino. Este es un servicio en un parque en Utah, donde el mismo hermano Martínez de la guitarra de 12 cuerdas estuvo. Estando allí, compramos un carro que alguien había pedido a su deseo y luego no lo llevaron. Tenía 2 carburadores muy fuertes, como gente que estaban corriendo de la ley quizá, no sabemos.
necesitábamos nosotros, aunque teníamos remolque, todavía necesitábamos poco más lugar. Teníamos piano eléctrico, órgano y necesitábamos más espacio. Y aquí está el hermano en los fines de 1997 dedicando esta camioneta Ford. Y este es otra vez el servicio en una parque en Ogden, Utah. Y termina este video. Hasta el próximo video. Dios le guarde y los bendiga muchísimo. Amén y amén.